de una matriz A coincide con el orden del mayor menor distinto de 0 de la matriz A. ¿De acuerdo? Entonces, el cálculo del rango mediante determinantes consiste en estudiar los distintos menores de orden K de la matriz. Vamos a verlo con un ejemplo. Dada la matriz A, que he escrito ahí, esa matriz es de orden 4 porque tiene 4 filas y 4 columnas. Entonces, sabemos que los órdenes de sus menores están comprendidos entre 0 y el número de sus filas y columnas. Como el número de filas y columnas coincide, es 4, entonces esta matriz va a tener menores de orden 1, 2, 3 y 4. Entonces, como el rango nos lo da el orden del mayor menor distinto de 0, lo que hay que ir haciendo es ir estudiando cada uno de los órdenes posibles de sus menores y viendo si hay alguno de esos menores que dé distinto de 0. Entonces, comenzamos. Vamos a calcular algún menor de orden 1 y ver si hay alguno que sea distinto de 0. Recordemos que para el cálculo del menor de orden K, lo que hay que calcular es un determinante de orden K formado por los elementos de K filas y K columnas de la matriz inicial, ¿vale? De la matriz A. Entonces, en nuestro caso, como queremos estudiar o calcular un menor de orden 1, debemos seleccionar una fila y una columna. Pues, por ejemplo, seleccionamos la primera fila y la primera columna y entonces ese menor está formado por el elemento 1 y el determinante de un único valor es el valor del propio elemento. Ya hemos encontrado, por tanto, un menor de orden 1 distinto de 0. Por lo tanto, eso nos indica que el rango de la matriz A va a ser mayor o igual que 1. Calculemos a continuación un menor de orden 2. Entonces, para ello, ¿qué habrá que hacer? Seleccionar 2 filas y 2 columnas de la matriz A y calcular el determinante de los elementos que hayamos seleccionado. Entonces, el método más rápido para ir calculando el rango de una matriz mediante determinantes consiste en, una vez que ya hemos encontrado un menor distinto de 0, emplear sus elementos, o que sus elementos, mejor dicho, formen parte del siguiente menor de orden superior que vamos a calcular. Es decir, para el menor de orden 1 habíamos utilizado los elementos de la primera fila y la primera columna, es decir, el valor 1. Pues que esa fila y esa columna formen parte de la selección de elementos que vamos a realizar para calcular un menor de orden 2. Es decir, habría que seleccionar solo una columna adicional y una fila adicional. Pues, por ejemplo, esas dos. Y entonces tendríamos que calcular el determinante formado por los elementos 1, 3, 2, menos 1. Y ese determinante es igual a 1 por menos 1, menos 2 por 3, 6, menos 1, menos 6, menos 7. Ya tenemos un menor de orden 2 distinto de 0. Por lo tanto, sabemos que el rango de la matriz va a ser mayor o igual que 2, ya que estamos buscando esto, el orden del mayor menor distinto de 0. Pasemos a calcular a continuación un menor de orden 3 de dicha matriz. Entonces, igual que antes, el menor de orden 2 que hemos encontrado, cuyo valor es distinto de 0, es el formado por esos elementos. Luego, lo aconsejable es, en lugar de coger una selección de filas y columnas de A, como por ejemplo podría ser esta, y ver si su determinante es o no distinto de 0, pues lo más aconsejable es hacer una selección de filas y columnas en las que estén incluidos esos cuatro elementos. Por ejemplo, podríamos seleccionar la primera, segunda y tercera columna y la primera, segunda y tercera filas. Y calculamos ese determinante. Está formado por los elementos 1, 3, 5, 2, menos 1, menos 3 y 5, 1, menos 1. Calculamos ese determinante. Entonces, eso es igual a
menos 1 por menos 1, 1 por 1, 1, más 1 por 2 por 5, 10, más 5 por 5 por 3 por menos 3, sería 5 por menos 9, menos 45. Menos 5 por 5, 25. Por menos 1, menos 25. Con este menos de delante, 25. Menos 1 por menos 3 por 1, menos 3. Con este menos de delante, 3. Y para acabar, menos 1 por 3 menos 3 por 2 menos 6. Con este menos de delante, 6. Entonces obtenemos que esto es igual a 1 más 10, 11. 14 más 6, 20. Y 25, 45. 45 menos 45 igual a 0. Por lo tanto, el menor que hemos seleccionado es igual a 0. Y lo que estamos buscando es algún menor distinto de 0 de orden 3. Por lo tanto, hay que calcular otro más. Queremos que el menor que calculemos incluya tanto a la primera fila como a la segunda fila, a la primera columna y a la segunda columna, porque son las que nos habían servido para calcular un menor de orden 2 distinto de 0. Entonces lo que podemos hacer es seguir manteniendo, por ejemplo, la fila 3, pero pasar a seleccionar la columna 4. ¿Por qué? Porque para los menores de orden 3, lo que hay que hacer es seleccionar los elementos de 3 filas y 3 columnas, y serían las que hemos marcado ahora en rosa. ¿De acuerdo? Entonces calculamos ese determinante. Entonces sería el determinante formado por los números 1, 3, 1, 2, menos 1, 4 y 5, 1, 7. Y lo calculamos. Entonces tendríamos 1 por menos 1 por 7, menos 7. 1 por 2 por 1, más 2. 5 por 4, 20 por 3, 60. Menos 5 por menos 1 por 1 sería menos 5. Con este menos de delante, 5. Menos 2 por 3, 6 por 7, 42. Menos 4 por 1 por 1, menos 4. Entonces esto es igual a 62 más 5, 67, menos 7, menos 4, menos 11, menos 11, menos 42, menos 53. Entonces esto es igual a 14. Ya hemos encontrado un menor de orden 3 distinto de 0. Por lo tanto, el rango de la matriz va a ser mayor o igual que 3. Para acabar, ya solo nos queda calcular el menor de orden 4. Es decir, calcular el determinante de la matriz A, porque esa matriz era una matriz de orden 4. Entonces, si nos fijamos en ella, en esta matriz de aquí, aunque ya está bastante coloreada, podemos calcular el determinante por filas o por columnas. Y yo, por ejemplo, lo que elijo es desarrollarlo por la cuarta columna, por esta de aquí. Pero para ello, primero empleando las propiedades de los determinantes, voy a intentar que casi todos sus elementos sean nulos, salvo uno, ¿de acuerdo? Para que el cálculo del determinante sea más sencillo. Entonces, hay propiedades de los determinantes que me dicen que puedo, por ejemplo, a una de sus filas, a la fila 2, sustituirla por la propia fila menos 4 veces la fila 1. Sin que el determinante cambie, ¿de acuerdo? Las propiedades de los determinantes nos dicen que si sustituimos una fila o columna por dicha fila o columna por una combinación lineal de las filas o columnas de la matriz, el determinante no varía. Entonces, yo decido sustituir mi fila 2 de la matriz por la fila 2 menos 4 veces la fila 1. ¿Qué busco con eso? Pues conseguir que este 4 de aquí se convierta en un 0. Entonces, vamos a ir realizando las operaciones. 2 menos 4 por 1 sería menos 4. 2 menos 4 nos daría menos 2. Ahora,
2 menos 12 menos 13. Sería el segundo elemento de la segunda fila. Ahora menos 4 por 5 es menos 20, así que menos 3 menos 20 menos 23. Y 4 menos 4, 0. Así nos quedaría la segunda fila. La primera de las filas no la hemos modificado, así que la copiamos tal cual. 1, 3, 5, 1. Ahora, en lugar de dejar la tercera fila, lo que vamos a hacer es sustituir, vamos a anotarlo aquí, por la misma propiedad que hemos empleado para la fila 2, pues sustituir la fila 3 por la diferencia de la fila 3 menos 7 veces la fila 1. Si realizamos esas operaciones, a la fila 3, 5, 1 menos 7, menos 1, 7, habría que restarle 7 veces la fila 1, 3, 5, 1. Entonces, menos 7 por 1 es menos 7, 5 menos 7 menos 2. Seguimos. Menos 7 por 3 menos 21, 1 menos 21 menos 20. Menos 7 por 5 es menos 35, menos 1 menos 35 menos 36. Y ya para acabar, 7 menos 7, 0. La cuarta de las filas de esta matriz se copia tal cual. Entonces, ahora, ya sí, una vez que hemos aplicado las propiedades de los determinantes, desarrollamos este determinante por la cuarta columna. ¿Y eso cómo se hacía? Pues sumando los productos que resultan de multiplicar cada uno de los elementos de la columna, en este caso 4, que es la que hemos seleccionado, por sus adjuntos. Entonces, multiplicaríamos 1 por el adjunto del elemento 1. El 1 está en la posición fila 1, cuarta columna. Luego sería más 0 por su adjunto, más 0 por su adjunto, más 0 por su adjunto. Con multiplicar 0 por cualquier cosa, en realidad ya solo nos queda que el determinante de la matriz A es igual a 1 por el adjunto del elemento A1, 4. Entonces, el adjunto es igual a 1 por menos 1 elevado a 1 más 4, que es la suma de las posiciones en las que se encuentra el elemento. ¿De acuerdo? Por el menor complementario del elemento A1, 4. 1 más 4 es 5. Por lo tanto, menos 1 elevado a 5, que es un impar, nos da menos 1. Y nos quedaría menos 1 por el menor complementario del elemento A1, 4. ¿Qué era el menor complementario? Pues era el determinante que resultaba cuando eliminábamos la fila y la columna del elemento cuyo menor estábamos calculando. Entonces, si eliminamos la primera fila y la cuarta columna, el menor complementario será el valor del determinante de la matriz menos 2, menos 13, menos 23, menos 2, menos 20, menos 20, menos 36, 7, 7, 9. Si calculáis ese determinante a través de la regla de Sarrus, podéis comprobar que este determinante vale 0. ¿De acuerdo? Y entonces menos 1 por 0 dará 0 y el único menor de orden 4 que tiene la matriz A ha dado 0. Por lo tanto, hemos encontrado menores distintos de 0 para la matriz A de orden 1, 2 y 3. Y el mayor de esos tres valores es el número 3. Por lo tanto, concluimos que el rango de la matriz A es 3. Porque es el orden del mayor menor distinto de 0 de la matriz A.